este seminario anual llamado Los nombres del padre de Freud a Lacan, hemos hecho un recorrido por varios, nombres del padre que sirvieron de anodamiento fundamental para Freud y para el psicoanálisis de lo que es la teoría y la práctica psicoanalítica. El psicoanálisis puro, podríamos decir hoy, y el psicoanálisis aplicado. En este recorrido hemos elegido el trayecto que va de Tótem y Tabú, Moisés y la religión monoteísta y el sepultamiento de Edipo, para finalmente trabajar con Lacan los tres tipos del Edipo, lo que él va a llamar, a propósito de este trayecto, del mito a la estructura. En la teoría del padre primordial, o en el mito del padre primordial que construye Freud y que nos dice Lacan que es un mito, probablemente el único mito de la época construido ha sido por Freud y sería ese. Pero es muy relevante porque nos permite hacer, un primer desplazamiento de lo que sería el padre primordial, el padre de la horda, a lo que sería el padre totémico. Y fundamentalmente el padre de la horda o el padre primordial, pues es una fuerza encarnada en un hombre un tanto bárbaro, salvaje, pero sobre todo que no habla, donde no hay lenguaje todavía. Es una época donde no hay lenguaje, donde el lenguaje no ordena nada, no ordena al sujeto ni a nada más. Entonces se impone la fuerza bruta del padre primordial, lo que serían sus hijos, ¿no? Lo que llamamos ahora hijos, o la horda, como dice Freud. Y finalmente la privación que ejerce en ellos es bajo la amenaza de matarlos, de devorarlos, de expulsarlos, de someterlos sexualmente. Es decir, los integrantes de la horda están en un estado de sobrevivencia finalmente. No hay ley, ni cultura, ni civilización que haga interdicción de nada, ¿no? Que ordene, que haga un espacio para, y la palabra no existe. Entonces, en ese momento ya se puede pensar que está la imposibilidad del canibalismo, del asesinato y del incesto, que van a ser privaciones que, con el asesinato del padre y el surgimiento del tótem, que va a ser para Freud el retorno del padre primordial, ¿sí? El sustituto del padre primordial, pero ahora sí con leyes ejercidas, leyes habladas, leyes que prohíben abiertamente, curiosamente, las mismas privaciones, la prohibición del incesto, del canibalismo y del asesinato, pero ahora erigidos por un tótem, generalmente con la figura de algún animal o algún ser que no fuese humano. Ahí es donde se vela, el padre primordial. Se erige el tótem, pero ahora eso del padre primordial retorna, pero a cambio de una cierta protección, cosa que no encontraban con el padre primordial. Una cierta posibilidad de vivir, ya no estar completamente en un estado de sobrevivencia, sino poder vivir, tener la protección del tótem que exige esas reglas, entre otras, pero esas son las fundamentales y trascienden hasta nuestra época. Eso es un dato que subraya Freud, que es muy, muy importante, y que, a cambio le da protección a la horda. Si transgredes esas leyes, te cae, el tabú, la muerte, la enfermedad. Entonces, al menos hay un acotamiento, hay una distancia entre el goce del otro inmediato, que lo amenazaba plenamente, sin interrupción, como en el padre primordial. Ahora no, ahora hay un espacio de conversación, de presencia o de ausencia de un cumplimiento. Por lo tanto, si hay una ausencia del cumplimiento, un castigo. Entonces empieza a haber un orden simbólico estable. Ahí, la diferencia entre el padre primordial y el padre totémico. Y como recalca ahí Freud, si el padre primordial nos hubiera tratado como el tótem, no hubiéramos tenido necesidad de matarlo. Esto dejó finalmente también a nivel de lo simbólico imaginario, a nivel del ritual, lo que Freud llama el banquete totémico. Es decir, que una vez al año se va a rememorar, se va a repetir
ese evento del asesinato del padre primordial por parte de la orden. Es lo que se llama el banquete totémico. Y todos, sin excepción, participan del banquete en el canibalismo, en el asesinato y en el incesto, para poder generar un lugar de excepción. Ahí se ve la excepción a la regla. Y nadie está exento del banquete totémico, de participar en el banquete totémico. Esto es muy importante porque dice que finalmente es la posibilidad del retorno, del levantamiento de la represión, de la instalación de la excepción, de la norma, y que esto es un ritual que va a prosperar en distintas culturas y a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestra fecha. De hecho, piensa que es la esencia misma de la fiesta. Destaca sobre todo la relación que tiene el banquete totémico, por ejemplo, con la comunión cristiana. En el ritual de la misa perdura, digamos, la estructura del banquete totémico, ¿sí? El permiso, en lugar de la excepción. A partir de la instalación del totemismo y de la necesidad de la pluralización de los tótems, la diversificación de los tótems para que pueda ser entonces posible la vida social y la vida sexual, ¿sí? Que pueda haber relaciones sexuales, relaciones sociales entre tótems, no en el mismo tótem, porque eso está prohibido el incesto. Y obviamente no es nada más con la madre, sino con los integrantes de la familia totémica. Así que esto va a permitir la alianza de los tótems y junto con eso, digamos, también la base del politeísmo. O sea, cada tótem idolatra a un dios, por así decir, que es el sustituto del padre primordial. Entonces tenemos la proliferación de los tótems, la pluralización de los tótems y con ello la base del politeísmo. Si tenemos eso presente, vamos a entender el Moisés y la religión monoteísta de Freud muchísimo mejor. Porque ya desde el totemismo, Freud nos va a aclarar que el politeísmo posterior va ahora a hacer que retorne la figura humana en los dioses. Digamos que el pasaje sería del padre primordial al padre totémico, ¿sí? Y del padre totémico a los padres del politeísmo. Pero en el padre totémico queda reprimida la figura humana y en el politeísmo retorna la figura humana para esa instancia opresora, poderosa, digamos, propia de los dioses o semidioses, vamos a ver, pero propia de ese ente superior, ¿sí? Al cual el ser humano se portará como un súbdito. Freud, en el Moisés el egipcio, nos dice que Moisés es egipcio y que es proveniente del reino de Akenatón, un credo, una teología justamente monoteísta, muy singular y muy extraña en Egipto, que es completamente politeísta, pero hubo esa época muy breve de Akenatón en donde reinó el monoteísmo y Moisés el egipcio es producto de esa idiosincrasia que él va a preservar y va a finalmente a promover con el monoteísmo de Moisés, con los judíos y con los seguidores de Moisés, los levitas, dice Freud. Finalmente es Moisés, en su palabra, en su discurso, el que está promoviendo de una manera sumamente estricta el monoteísmo, el culto a un solo Dios todopoderoso, ¿sí? Que prohíbe la idolatría a otros dioses, incluso en Moisés, tal cual, la desacreditación a cualquier existencia de otro Dios, y que curiosamente pone en el Dios de Moisés, que después se va a llamar Yahvé, después, la característica de ser escogido por Dios. Ahí pone una nota, Freud, dice, generalmente los seres humanos son los que escogen a sus dioses. Es raro que un dios escoja a su pueblo, pero bueno, eso es una característica esencial en este monoteísmo mosaico de Moisés. Y Freud va a decir que la severidad de Moisés el egipcio es lo que efectivamente llevó nuevamente a su asesinato. Entonces el padre Moisés es asesinado nuevamente por su pueblo. Hace Freud una resonancia del asesinato primordial.
Y también hace una resonancia de la severidad de las exigencias pulsionales. Si bien no al grado de estar en la pura sobrevivencia como en el Padre Primordial, sí a nivel totémico de un intercambio de protección, de elección, por parte ya no del tótem o de los tótems, sino del Dios de Moisés, el Dios único, Yahvé, Jehová, ¿sí? A cambio de una protección, de un amor del Padre. Y que, pero va a ser sumamente severa y va a marcar la pauta de lo que Freud llama progreso de la espiritualidad. Es decir, irse distanciando de los placeres sensuales, concupiscibles, y adentrarse a una lógica del significante, podríamos decir así, de la palabra, del ideal del yo, que sea lo que opere y lo que rija la vida de ese sujeto. Es estar bajo la línea de la verdad y de la justicia. Moisés promueve eso, verdad, justicia, pero obviamente imponiendo el significante amo del monoteísmo. Eso hace que, surja ese asesinato y que a su vez vuelva a haber ese retorno en un segundo Moisés madianita, que es el que se conoce más coloquialmente en los textos bíblicos, ¿no? Y ahí va a continuar, digamos, esa égida, ese discurso durante siglos hasta llegar finalmente a una transformación con San Pablo, con Jesucristo, en donde va a haber una especie de, por un lado, preservación de ese credo, pero con un atenuante, podemos decir, dice Freud, la religión del Hijo con Jesucristo, la religión del Hijo, pero que hace referencia al Padre, hace referencia a la religión del Padre. Pero junto con Jesucristo, pues, hay una especie de retorno del politeísmo nuevamente. Van a haber santos, van a haber apóstoles, va a haber vírgenes, cosas que no, definitivamente no hubiera permitido Moisés el egipcio, pues, o el monoteísmo severo, ¿no? Porque no, otra vez hay culto a las imágenes, al politeísmo, a la magia, al esoterismo. Entonces dejamos ahí, de ahí deja Freud el tema del retorno, digamos, del politeísmo y de cómo perduró ese monoteísmo, pero pues de una manera muchísimo menos severa que como estaba anteriormente, con la exigencia con lo que él llama la religión del Padre. Y dice que el progreso de la espiritualidad hasta nuestra fecha es de tal orden que el sujeto contemporáneo, sin necesidad de ninguna religión y ningún credo, sigue defendiendo de manera contundente, axiomática, la prohibición del incesto, la prohibición del asesinato y del canibalismo con sus resonancias, como la prohibición del robo, como lo vamos a ver efectivamente en los mandamientos de Moisés, pero al mismo tiempo en la cultura en términos generales, ¿no? En el contrato social que rige nuestra época. Ahora bien, cuando Freud toma el mito de Edipo Rey, como ustedes saben, finalmente él va a utilizarlo para dar cuenta del complejo de Edipo, de lo que él va a llamar, o podemos ir llamando como la estructura del complejo de Edipo, el esfuerzo de universalización del complejo de Edipo, y que toma un fragmento del mito ahora sí que del mito formal de Edipo, ¿sí? De Grecia, Edipo, en particular Edipo Rey de Sófocles, pero nos lleva a la época, digamos, mitológica de Grecia, de 700, 800 años antes de Cristo, y que hay que retomar junto con Sófocles, y no solamente Edipo Rey, sino Edipo en Colono y Antígona. Pero también nosotros podemos rastrear los mitos y ver, digamos, la genealogía de Edipo. Es decir, ir, por ejemplo, desde Cadmo, la fundación de Tebas, su hijo Polidoro, su hijo Labdaco, su hijo Layo y finalmente su hijo Edipo, para ir viendo cómo la tragedia de Edipo es una tragedia heredada.
Fordá, de presencia y de ausencia, siguiendo a Freud, pero al mismo tiempo la posibilidad de localizar ese objeto de deseo de la madre que le permita tener a él un referente para poder sobrevivir y vivir. La función paterna ahí está en un estado más latente que presente. Es en el segundo tiempo de Edipo cuando Lacan va a hablar de la palabra del padre, ¿sí? Del nombre del padre, la palabra del padre como aquello que puede significantizar también el deseo de la madre. Entonces entra un tercer elemento, o cuarto, si pensamos el niño, la madre, el falo, el padre, pero en términos edípicos un tercer elemento que es el padre, y que va a hacer la función de interdicción, de obstáculo a la relación que en potencia es de autocomplacencia mutua entre la madre y el hijo, ¿sí? Una relación de goce elíptica, ¿sí? Que puede eclipsarse y quedar cerrada en un conjunto, en un círculo lineal. El círculo es una línea. Y entonces él viene a hacer la interdicción, dice Lacan, para los dos, no solamente para el hijo, que aspira a la madre. Dice, incluso pone en el texto, no te acostarás con tu madre, y a ella le dice, no te reintegrarás el producto, en el seminario 5 de Lacan. Pero Lacan destaca que la interdicción más importante es hacia la madre. ¿Por qué? Porque la figura esa de omnipotencia queda castrada, dividida por la palabra, por el deseo, por el discurso del padre. Entonces finalmente se produce un discurso ya dialéctico entre el discurso, el deseo de la madre, el deseo del padre y, por así decir, el deseo del hijo, que es lo que va a permitir lo que él va a llamar la metáfora paterna, ¿sí? Es una pieza fundamental, porque cuando dice que no se logra esta dialéctica discursiva que genera la metáfora paterna, se logra, por así decir, la forclusión del nombre del padre, o eso simplemente queda fuera, nunca se instala la metáfora paterna y el hijo queda eclipsado, ¿sí? Como el objeto de deseo de la madre, ¿sí? Generando un empobrecimiento finalmente del discurso y sobre todo la imposibilidad de gozar de los beneficios de la metáfora paterna, ¿no? De la duda, de la vacilación, y impone tal cual la condición de la psicosis. Es un estado que quedará a nivel de la psicosis, del estado alucinatorio o paranoico, la experiencia de la certeza fija, en fin, pero porque está eclipsado. Nos dice Lacan ahí, no se crea un segundo piso en el grafo del deseo, o acaso ese segundo piso es la repetición literal, vacía, del primero. Entonces, bueno, tenemos ese segundo tipo del Edipo que permite, con la interdicción, la dialectización del deseo, ¿sí? La complejidad, la complicación del significante, la multiplicación del significante, y finalmente el tercer tiempo de Edipo también es muy importante para Lacan, porque dice que ahí ya no se trata nada más del padre privador, sino que el padre poseedor, es el padre que tiene ese don, esa presencia de haber hecho el segundo tiempo de Edipo. Eso sí, con el consentimiento de la madre. Sin consentimiento de la madre no hay segundo tiempo del Edipo. Entonces, con el consentimiento de la madre, hacer eso, y en el tercer tiempo ser él el poseedor, el que da, el que tiene, cosa que sucedió en el segundo tiempo, pero en el tercer tiempo es el que da, digamos, el don, el certificado, dice Lacan, al hijo de que en el futuro él podrá ejercer su sexualidad plenamente, ¿no? Así como decía Freud, bueno, se podrá conseguir a otra mujer, a otras mujeres. Queda, digamos, con la promesa escrita, simbólica, lo trae en el bolsillo el certificado,
para el futuro. Pero él sabe que él va a poder hacerlo, que él lo tiene el poder hacerlo. Y en el caso de la niña, que es del lado del padre, donde realmente se verifica la potencia de poder haber realizado la metáfora paterna, no sin el consentimiento de la madre, pero la posibilidad de la dialectización de esos dos discursos, el discurso de la madre y el discurso del padre, la significación del falo, que eso sucedió por la intervención paterna, por la intervención de ese segundo discurso, ese segundo tiempo del Edipo, y que ella sabe dónde está ubicado eso. Dice, eso le servirá para el futuro, para, digamos, los desafíos del ser mujer, de relacionarse con los hombres, etcétera, etcétera. Sabe dónde encontrarlo en el futuro. Entonces, el tercer tiempo de Edipo introduce la dimensión de la identificación, de la significación fálica y del tiempo, pues. De la ley de la prosperidad, de la posibilidad de postergar, de reprimir para ambos, para el niño, para la niña. Entonces es también muy importante ese tercer tiempo para los dos.